Hola chavales, aquí estamos con otro vídeo de repaso de contenidos de primero de bachillerato. En esta ocasión vamos a revisar las disoluciones y las distintas maneras que tenemos de medir su concentración y la ecuación de estado de gas ideal, y también la forma en la que vamos a trabajar con mezclas de gases. Entonces, para empezar, ¿motivo por el que necesitamos todo esto? Pues porque muchas veces cuando nosotros tengamos una reacción, los reactivos no vamos a tenerlos en estado puro. Los tendremos formando parte de una disolución o de una mezcla o lo que sea. Entonces, la primera forma en la que se nos puede indicar esto es mediante la riqueza, o también llamada pureza. ¿Qué sería esto? Pues se suele utilizar sobre todo este nombre cuando lo que tenemos es una mezcla sólida. Entonces, por ejemplo, un mineral, ahora veremos un ejemplo, en el que una parte de la muestra es el compuesto que a nosotros nos interesa, y entonces indicamos como un porcentaje qué parte de la masa de la muestra corresponde al compuesto que queremos nosotros. Entonces, aquí tendríamos un ejemplo. ¿Cuánto hierro hay en una muestra de 200 gramos de un mineral con una riqueza del 37% en hierro? Este porcentaje, que estaría calculado de esta manera, nos indica que de cada 100 gramos de nuestro mineral, 37 gramos son de hierro. Y eso se puede emplear como un factor de conversión. Sencillamente, cogiendo justo eso, 37 gramos de hierro por cada 100 gramos de mineral. Se realiza la operación y enseguida tenemos la masa de hierro que habría en esos 200 gramos de mineral, que es la parte que a nosotros nos interesaría para llevar a cabo la reacción. Bien, cuando nosotros lo que tenemos es una disolución, hay otras formas de indicar la proporción entre el compuesto y el total de la disolución, ¿vale? Es lo que viene a ser la concentración. Entonces, estas son las primeras formas en que vosotros calcularéis la concentración cuando empezasteis a estudiar física y química. El primero es el porcentaje en masa, viene a ser lo mismo que la riqueza, solo que aplicado a la disolución. ¿Qué porcentaje de la masa de la disolución corresponde a la masa del soluto que a nosotros nos interesa? El porcentaje en volumen es lo mismo, pero calculado sobre los volúmenes. Aquí hay que llevar cuidado porque los volúmenes no son aditivos. Recordad que si juntáis 50 mililitros de alcohol y 50 mililitros de agua, el resultado no son 100 mililitros de mezcla, sino que es menos. Pero igualmente el porcentaje en volumen se utiliza mucho, por ejemplo, para las disoluciones de alcohol, como en las bebidas alcohólicas o en el alcohol sanitario, que esos grados que se indican cuando nos dan el nivel de alcohol en realidad nos están dando el porcentaje en volumen de alcohol con respecto al total. También se utiliza mucho en las mezclas de gases. Ahora más adelante veremos por qué, porque gracias a la ley de Avogadro, al final el porcentaje en volumen nos está dando información de en qué proporción están mezclados los moles de gas. Y la otra serían los gramos por litro. Fijaos, estos son gramos de soluto partido a litros de disolución. No nos vale cualquier masa, cualquier unidad de masa, no nos vale cualquier unidad de volumen. Tienen que ser el soluto en gramos, el volumen en litros. En ocasiones se utilizan mililitros y se ponen los gramos por cada 100 mililitros, pero bueno, lo más común es gramos de soluto por cada litro de disolución. En estas dos no importa las unidades que pongáis en la masa y en el volumen, siempre y cuando soluto y disolución utilice la misma unidad. Podéis utilizar la unidad que queráis de masa o de volumen. Pero aquí no, aquí tienen que ser con esas unidades específicamente. Lo mismo pasa con la molaridad y molalidad. La molaridad son los moles de soluto partido litros de disolución. No nos vale cualquier unidad de volumen, tienen que ser litros. Y aquí, que son moles de soluto por cada kilogramo de disolvente, la masa ha de ser en kilogramos específicamente, no podéis ponerla en gramos o en decigramos. Por último tenemos el caso de la fracción molar, que esto nos indica cuántos moles de soluto dividido entre los moles totales. Se suele utilizar también mucho para gases, la fracción molar es donde más se utiliza. Os la expreso de esta manera porque en gases normalmente se calculan las fracciones molares para cada una de las especies y a partir de ahí se obtienen las presiones parciales, lo veremos ahora en un rato. Entonces esta ahí indicaría el gas, ¿vale? La fracción molar del primer gas serían los moles del primer gas entre los moles totales, la fracción molar del segundo gas serían los moles del segundo gas entre los moles totales, y así con cada una de las especies químicas que formarían la mezcla. Todas estas formas de trabajar con la concentración, los porcentajes que hemos visto antes también, se pueden utilizar como factor de conversión. No hace falta que recurramos a la fórmula. De hecho, normalmente será más rápido si utilizamos el factor de conversión porque sabéis que podemos encadenar varios.
Entonces aquí tendríamos un ejemplo. ¿Qué volumen de disolución de cloruro de hidrógeno al 0,5 molar necesitamos para tener 0,8 moles de este compuesto? Pues este 0,5 molar, esta M mayúscula hace referencia a la molaridad, nos indica que en cada litro de disolución hay 0,5 moles de cloruro de hidrógeno. Entonces, si eso lo ponemos en forma de factor de conversión, podemos calcular fácilmente los litros de disolución que nos harían falta para tener esta cantidad de moles, esos 0,8 moles de cloruro de hidrógeno. Bien, pasamos ahora a los gases. De gases recordaréis que originalmente había varias ecuaciones de los gases que se fueron obteniendo históricamente. Recordaréis que la primera fue la ley de Boyle-Mariotte, que lo que nos dice es que si a un gas se le hace algún tipo de transformación manteniendo constante su temperatura y el número de moles, la cantidad de gas, no permitimos que entre ni salga gas del recipiente, haciendo una transformación a temperatura constante, el producto de la presión por el volumen se va a mantener constante en todo momento. Eso, dicho de otra forma, nos está indicando que mientras la temperatura sea constante, presión y volumen son magnitudes inversamente proporcionales. Análogamente tenemos otras leyes de los gases parecidas. Tenemos por un lado la ley de Gay-Lussac, que nos dice que en una transformación a volumen constante el cociente entre presión y temperatura se mantiene constante en todo momento. Es decir, presión y temperatura son directamente proporcionales. Y lo mismo ocurre con volumen y temperatura cuando la transformación es a presión constante, que esto sería la ley de Charles. Por último, tenemos otro caso, que es la ley de Avogadro. Muchas veces la ley de Avogadro la encontraréis como hipótesis de Avogadro o como el principio de Avogadro. Esto lo que nos dice es que volúmenes iguales de gases diferentes van a tener el mismo número de partículas. ¿De acuerdo? También de ahí se puede deducir que si tenemos el doble de volumen tendremos el doble de moles de gas, si tenemos el triple tendremos el triple de moles, y de esta manera se puede deducir esta expresión que nos dice que el volumen de gas y el número de moles va a ser directamente proporcional. ¿De acuerdo? Todas estas leyes de los gases se pueden combinar en una sola, que es lo que llamamos la ecuación de estado de gas ideal, que es esta ecuación de aquí, en donde esta R es una constante. Es una constante que tiene el siguiente valor. Cuando estamos trabajando con la presión en atmósferas, el volumen en litros, los moles siempre van a estar en moles y la temperatura tiene que ser en la escala absoluta de Kelvin, ¿vale? Vale 0,082 atmósferas litro partido mol y Kelvin. Pero si estamos trabajando en sistema internacional, entonces el valor sería 8,31 julios partido mol y Kelvin. De todas maneras, la mayoría de las veces, por no decir todas, este curso la vamos a utilizar en estas unidades de aquí. Son las más comunes cuando estamos trabajando en química. Ahora bien, ¿cuándo funciona bien la aproximación de gas ideal? Bueno, gas ideal supone las siguientes matizaciones. En un gas ideal estamos suponiendo que el tamaño de las partículas es muy pequeño comparado con la distancia que las separa. ¿De acuerdo? Además, esas partículas no van a interaccionar a distancia, pero sí que pueden chocar. Pueden chocar entre ellas y pueden chocar contra las paredes. De hecho, los choques contra las paredes serían lo que da lugar a la presión del gas. Y esos choques van a ser choques completamente elásticos. Es decir, la energía se va a conservar, no va a haber pérdidas de energía en cada uno de los choques. Estos son los 3 puntos clave a la hora de trabajar con un gas ideal. Vamos a dar por hecho que esto es así. El volumen despreciable de las partículas, interacciones solo mediante choques, y esos choques son completamente elásticos. Además, trabajando con un poquito de estadística, podemos llegar a la conclusión de que la energía cinética media de las partículas está relacionada con la temperatura del gas. ¿De acuerdo? Bien, pues mientras se mantengan estos puntos, mientras podamos asumir que esto es una buena aproximación de cómo funciona el gas, la ecuación de gas ideal dará buenos resultados. En la mayoría de las situaciones, la ecuación de gas ideal nos va a funcionar perfectamente bien, y nosotros en este curso vamos a utilizar esta, no vamos a utilizar otras versiones más actuales, pero más complicadas. Bien, y ahora, cuando tenemos una mezcla de gases, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, para eso viene nuestra ayuda la ley de Dalton. La ley de Dalton lo que nos dice es que cuando tenemos una mezcla de gases ideales, cada uno de los gases tiene una presión a la que se conoce como presión parcial. Y esa es la presión, esa presión se calcula a partir de la ecuación de gas ideal, ¿vale? Y suponiendo que en nuestro volumen solo tenemos ese gas.
De tal manera que la presión parcial es la presión que ejercerían cada uno de los gases por separado si estuviesen ellos solos a esa temperatura y ocupando todo el volumen. De esa manera, la ley de Dalton lo que nos dice es que la presión total no es otra cosa que la suma de las presiones parciales de todos estos gases. Ahora, ¿cómo podemos calcular de otra manera también la presión parcial? Una de las maneras más rápidas es esta. Si tenemos el volumen y tenemos la temperatura, pues cogemos los moles y con la ecuación de gas ideal sacamos la presión parcial de cada uno. Otra forma es, si no tenemos volumen y temperatura, pero tenemos los moles de cada uno de los gases, podemos calcular la fracción molar y resulta que la fracción molar multiplicado por la presión total nos da directamente la presión parcial del gas. ¿De acuerdo? Y eso es todo, de momento. Un pequeño apunte, la fracción molar en gases es especialmente útil, entre otras cosas porque gracias a la ley de Avogadro nos está dando también información del porcentaje en volumen. Entonces, de alguna manera nos está relacionando las dos cosas. Además de porque es una manera mucho más rápida de calcular la presión parcial. No dependemos de las otras variables termodinámicas, solo con tener el número de moles ya podemos saber la presión parcial de cada uno de los gases. Y bueno, dentro de un rato os pondré en el foro los ejercicios que podéis hacer para practicar. Cualquier duda que tengáis me la escribís a través de la plataforma o al correo del instituto. Nos vemos mañana en clase. Un saludo.